En esta ocasión vamos a ver los temas diagnóstico médico, anamnesis y examen físico del paciente. Entonces, iniciamos con lo que es el diagnóstico médico. En medicina dice que es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. Una entidad nosológica es aquella que su objetivo es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos del paciente. El diagnóstico médico establece a partir de síntomas, signos y los hallazgos de exploraciones complementarias qué enfermedad padece una persona. Generalmente dice que una enfermedad no significa que un síntoma que va a tener la señora sea cierta enfermedad. Es decir, que puede tener varios síntomas e incluso cada síntoma puede tener la probabilidad de tener o aparecer diferentes enfermedades. Para poder dar verdad los diagnósticos, tenemos herramientas diagnósticas. ¿Qué son las herramientas, verdad? Son ayudas que nosotros vamos a tener para poder definir bien la enfermedad que tiene el paciente. Empezamos con lo que es síntomas. Los síntomas son experiencias subjetivas, negativas, físicas, que el paciente nos va a referir, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente nos va a decir, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre. Entonces también dice que nosotros como personal de salud vamos a registrar, ¿verdad? Todos estos síntomas que lleva el paciente por medio de la anamnesis, pero que también vamos a tener un lenguaje médico. Por ejemplo, disnea es la palabra, ¿verdad? O es un lenguaje médico. ¿Qué quiere decir la disnea? Que es la sensación de falta de aire o percepción incómoda y desagradable en la respiración. ¿Y cómo lo va a conocer el paciente, verdad? El paciente no nos va a decir a nosotros que tiene disnea y tampoco, ¿verdad? Va a decir, tengo la sensación de falta de aire, etc. Sino que el paciente, la disnea lo va a conocer, ¿verdad? O nos va a decir, verá que yo tengo ahogos, tengo angustia, tengo fatiga o tengo cansancio fácil. Entonces nosotros, cuando vamos a registrar, ¿verdad? En la historia clínica del paciente con datos objetivos. Por ejemplo, el paciente dice, tengo dolor de cabeza, nosotros vamos a utilizar un lenguaje médico y vamos a colocar cefalea. Otra de las herramientas diagnósticas tenemos los signos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los hallazgos objetivos que detecta el médico observando al paciente. Por ejemplo, la taquipnea a más de 30 respiraciones por minuto, que lo evaluamos, ¿verdad? Cuando estamos tomando el signo vital de las respiraciones. Otra de las herramientas tenemos la exploración física. Consiste en diversas maniobras que realiza el médico sobre el paciente, siendo las principales la inspección, palpación, percusión y auscultación, con las que se obtienen los signos clínicos más específicos y así poder definir la enfermedad que tiene el paciente. Tipos de diagnósticos. Aquí entonces ya vemos qué tipo de diagnóstico nosotros vamos a dar, ¿verdad? Cuando llega el paciente a su consulta. El primer diagnóstico es diferencial. Este diagnóstico es el conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome, descartándose una a una según la hipótesis planteada y las exploraciones.
complementarias, ¿verdad? Hasta encontrar la enfermedad que ocasiona los síntomas del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder identificar, ¿verdad?, los signos o síntomas que tiene el paciente y voy a poder, ¿verdad?, descifrar esa mi hipótesis. Entonces voy a llegar a la enfermedad que tiene el paciente por los signos o síntomas que él lleva. Tenemos el diagnóstico precoz, que lo utilizamos en el programa epidemiológico de la salud, ¿verdad?, para determinar en una población determinada una enfermedad grave, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad asociada. Entonces, quizá este diagnóstico precoz, ¿verdad?, lo podemos utilizar ahora en lo que estamos viviendo de esta pandemia. Tenemos el diagnóstico por comparación. Cuando unimos los síntomas y signos del paciente construyendo un síndrome, pesquisamos todas las enfermedades en que éste se pueda presentar y hacemos el diagnóstico comparando el cuadro clínico que presenta el paciente con el de estas enfermedades. O por ejemplo, ¿verdad?, el diagnóstico de comparación, lo que yo he observado en el paciente, he visto, y lo puedo comparar con algunos otros estudios que se ha realizado el paciente para llegar a su diagnóstico definitivo. También tenemos el diagnóstico por intuición. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que quizá yo voy a decir por los síntomas que el paciente me dice que tiene, ¿verdad? Yo voy a decir, él tiene cierta enfermedad. Por ejemplo, que él me dijera, yo tengo dolor de cabeza, o viera que tengo mucha sudoración, o a veces el corazón me duele mucho. Entonces, quizá yo por intuición voy a decir que él tiene una hipertensión. Entonces, o también este diagnóstico por intuición yo puedo evaluarlo, ¿verdad?, por medio de las fases o las características, ¿verdad?, o los gestos que pueda tener el paciente. Entonces yo voy a poder identificar y observar, ¿verdad?, el caso del paciente y así especificar qué enfermedad tiene el paciente. Luego está el otro diagnóstico, que es el método clínico, que es un proceso también de diagnóstico, que aquí el médico utiliza pasos, ¿verdad?, para poder buscar el diagnóstico en sus enfermos individuales, y consiste en formulación por el enfermo, ¿verdad?, de sus quejas, la obtención de información, o sea, los síntomas, signos que lleva el paciente. Luego vamos a establecer una hipótesis para ver más o menos, ¿verdad?, qué es lo que tiene el paciente, y después de esa hipótesis vamos a comprobar si realmente el paciente tiene esta enfermedad. Luego vemos que es importante también, ¿verdad?, para poder dar el diagnóstico y poder examinar al paciente, que el médico tenga una buena relación con el paciente. Es fundamental para que nosotros podamos tener la información que necesitamos en el proceso del diagnóstico. Con una buena relación, vamos a lograr la tranquilidad y seguridad del paciente. Incluso le vamos a dar confianza y él así nos puede contar todos los signos o síntomas, ¿verdad?, que él pueda tener, y así nosotros concluir con el diagnóstico. Entonces vamos a empezar, ¿verdad?, también conociendo qué es la anamnesis y el examen físico. Nuestro objetivo conductual es obtener información del paciente hospitalizado en relación a los aspectos físico, mental, emocional, individual y familiar. Ese es nuestro objetivo. Luego ya tenemos en sí qué es la anamnesis. La anamnesis
tiene por objeto determinar el estado de salud o enfermedad del paciente y suele obtenerse a través de la entrevista planeada. ¿Qué quiere decir, verdad? Que vamos a entrevistar al paciente, vamos a tener un diálogo entre el paciente y el médico de carácter personal para poder saber qué es lo que le pasa al paciente. En la anamnesis vemos los datos básicos generales del paciente, que incluye los datos de identificación, los aspectos en la primera vista, la historia también general de su salud, si tuvo algún diagnóstico anteriormente, antecedentes patológicos familiares, ¿verdad? Si los padres o hermanos han tenido alguna enfermedad y la causa, si han muerto, ¿cuál fue la causa? También para continuar tenemos las prácticas de salud recreativa, religiosa y nutricional. Aquí vemos todo lo que el paciente pueda consumir o también realizar, ¿verdad? Registramos también los profesionales de salud utilizados, médico de familia o cualquier otro especialista que quizá haya consultado el paciente. Cualquier otra enfermedad que haya tenido también. Y luego, ¿verdad? Si le dejaron algún tratamiento o algo. Luego, ¿verdad? Vamos a escribir los datos básicos específicos de la salud o enfermedad, ¿verdad? De la valoración psicosocial del paciente. Vamos a escribir el motivo de consulta o problema principal, que es aquel que obligó al paciente a buscar, ¿verdad?, la atención médica. Hay que preguntarle al paciente, bueno, ¿por qué le ocurrió? ¿Por qué viene? ¿Cuál es el problema principal, verdad? Por ejemplo, él va a decir, o él va a llevar un dolor en la región inguinal derecha, acompañado de temperatura de 39 grados centígrados, náuseas, vómito amarillento con contenido alimenticios o diarrea moderada, y todo eso nos puede decir que lleva. También, ¿verdad? Vamos a registrar la historia de la enfermedad actual, ¿verdad? ¿Qué síntomas lleva el paciente? Por ejemplo, dolor, fiebre, cefalgia, ¿verdad? O dolor de cabeza y cuerpo, cambios de la defecación, ¿verdad? Todo esto lo vamos a registrar en la historia de la enfermedad actual. Luego, también los antecedentes patológicos personales. Aquí vamos a registrar y obtener datos cronológicos de todas las enfermedades importantes, lesiones y operaciones que haya sufrido el paciente, ¿verdad? La fecha, la duración, las complicaciones, si lo hospitalizaron. Aquí vamos a registrar también si el paciente tuvo enfermedades en la infancia, ¿verdad? Por ejemplo, si es adulto, o el niño si ya ha tenido varicela, sarampión, parotiditis, ¿verdad? Y todas esas enfermedades. Luego, ya teniendo la anamnesis, pues complementamos la evaluación del paciente con la valoración física, ¿verdad? Que es el examen físico que se realiza en dirección cefalocaudal al paciente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar desde la cabeza hasta los pies, considerando en diferentes regiones los sistemas y vísceras que deben ser evaluadas. Ya complementando, ¿verdad?, lo que es el examen físico juntamente con la anamnesis, ahí podemos recaudar todos los datos, síntomas o cualquier cosa, ¿verdad?, que el paciente nos haya sugerido para poder realizar su diagnóstico y los demás estudios que se requieren. ¿Qué técnicas vamos a utilizar para realizar el examen físico? Inspección u observación, palpación, percusión y auscultación. Empezamos con la inspección. Más que todo, es el método de exploración, ¿verdad?, física, que suministra datos por medio de la vista, con el fin de descubrir características físicas significativas. Nuestro objetivo: permite que el personal de salud sea capaz de discernir, ¿verdad?,
lo que es normal o anormal en un paciente y es la técnica más importante para la evaluación del paciente. Requisitos. Anotar, ¿verdad?, la apariencia del área que examina al paciente. Por ejemplo, ¿verdad?, color de la piel, la textura, localización, posición, la temperatura, tamaño, el movimiento, la simetría, la toma de signos vitales. Eso es lo que vamos a realizar en la inspección, ¿verdad?, para poder nosotros evaluar al paciente y ya con esto, ¿verdad?, ya tener entonces un diagnóstico o el nombre de la enfermedad del paciente. La palpación. Esta otra, ¿verdad?, destreza que utilizamos o método más que todo es examinar al cuerpo empleando el sentido del tacto. Con el objeto de determinar las características de los órganos y los tejidos, ¿verdad? Aquí vamos a corroborar la información de la inspección, quizás de lo que yo observé, voy a palpar, ¿verdad? Voy a tocar para ver si realmente es eso lo que tiene el paciente. No solo dice va a permitir emplear el sentido del tacto y la temperatura, sino también la percepción del movimiento, ¿verdad? La vibración o posición, consistencia o forma de lo que pueda tener el paciente. Podemos incluir órganos como las glándulas, la piel, músculos o también huesos. Y nos ayuda a detectar la presencia o ausencia de masas, pulsación o agrandamiento de un órgano, sensibilidad al dolor, edema, ¿verdad?, o hinchazón en cualquier parte del cuerpo, espasmos o dolor, rigidez muscular, elasticidad, humedad o textura, ¿verdad? Todo eso lo vamos a poder ver en lo que es la palpación. Requisitos. El paciente debe estar relajado. Proporcionar también una posición cómoda al paciente. Evitar la tensión muscular durante el examen, pues puede ser un obstáculo para lograr mejor el resultado. La respiración profunda por la boca puede ayudar al paciente a relajarse. Las áreas sensibles y dolorosas se pueden palpar al final. Debe compararse áreas simétricas, ¿verdad?, del cuerpo como mamas, ojos, oídos o miembros superiores e inferiores. Eso es lo que nosotros vamos a palpar, ¿verdad?, en el paciente. Luego tenemos lo que es la percusión. Esto más que todo consiste en dar golpes en la superficie del cuerpo para poder, ¿verdad?, producir sonidos y así lograr examinar y determinar la posición y tamaño de una estructura. Su objetivo. El resultado de la percusión lo escucha y siente el examinador. La calidad de los sonidos varía de acuerdo a la densidad de los tejidos. Permite determinar la cantidad de aire o material en el pulmón. Puede utilizarse para verificar cambios en la densidad normal, por ejemplo, la presencia también de una masa sólida de un órgano hueco, ¿verdad? O por ejemplo, de los pulmones. La clasificación. Podemos tener, ¿verdad?, dos percusiones, directa e indirecta. La directa consiste en golpear la superficie del cuerpo con los dedos o uno de ellos, por lo general el anular, dice, o con varios dedos cerrados. Y la indirecta se practica colocando el dedo índice contra la superficie del cuerpo, con la palma y los dedos separados de la piel, ¿verdad? Y luego utilizando la punta del dedo de la otra mano para golpear el dedo índice en forma rápida para obtener la vibración o sonido, ¿verdad? Como podemos observar en las imágenes, vemos la percusión directa, que es, como su nombre lo dice, directamente con
con una mano en donde vamos a evaluar al paciente o examinar. La indirecta es que vamos a colocar, ¿verdad? Primero una mano y encima de la mano vamos a dar golpecitos para poder diferenciar los sonidos del paciente. En la auscultación vemos, ¿verdad?, que este procedimiento consiste en escuchar los sonidos que producen los diferentes órganos del cuerpo. Su objetivo es un instrumento útil para evaluar los sonidos que salen del corazón, pulmones, abdomen o murmullos del cuello. Clasificación mediata e inmediata. La mediata, pues lo podemos realizar por medio de un estetoscopio y la inmediata se realiza con el oído directamente sobre la región sin utilizar ningún aparato. En estas imágenes podemos ver en qué lugar, ¿verdad?, podemos realizar la auscultación y así poder evaluar los pulmones o el corazón también. Aquí tenemos también, ¿verdad?, la valoración física. ¿Qué aspectos nosotros vamos a evaluar en el paciente? Aquí es, ¿verdad?, en una hojita, una historia clínica que le llamamos nosotros. Ahí se registra todos los datos del paciente, ¿verdad?, incluyendo la anamnesis. Aquí está el aspecto general del paciente, los signos vitales, el estado mental del paciente. También la exploración de la cabeza, ¿verdad? Dijimos que iba a ser cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Vamos a evaluar ojos, pupilas, todo en relación, ¿verdad?, a lo que es la cabeza y el cuello. También tenemos, ¿verdad?, la valoración de los oídos, cabeza y cuero cabelludo, ¿verdad?, la forma en que presenta el paciente, la cara, cómo está, qué es lo que encontramos en el paciente. También en la exploración del cuello tenemos que ver la presencia de dolor, de ganglios, en lo que es valoración neurológica, ¿verdad?, todo lo que es pues más que todo el sistema nervioso, el nivel de conciencia, memoria, orientación, o sea, todo lo que quizá pueda tener el paciente. También vemos la valoración musculoesquelética, las extremidades, cómo es la forma, ¿verdad?, de las extremidades del paciente. Vamos también a evaluar las articulaciones, si tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Y así nosotros poder ir evaluando en sí, ¿verdad? Ya teniendo todo esto, ya vamos a dar el diagnóstico definitivo del paciente. También están los músculos, ¿verdad? Cómo es que están los músculos, la espalda también, ¿verdad? Ver todo lo que quizá alguna deformación que tenga el paciente. Luego tenemos la valoración tegumentaria, ¿verdad? Revisar la piel, el color, si tiene lesiones, erupciones, ¿verdad? Ver la temperatura, si tiene algunas masas, cicatrices, lunares, o sea, todo esto ustedes pueden observar, se registra en la historia clínica del paciente. También vamos a evaluar la valoración respiratoria, ¿verdad? La nariz, cómo está la simetría de la nariz, el tórax y la tráquea. En esta imagen también podemos ver, ¿verdad?, los cuadrantes, que son 9 cuadrantes que se divide el tórax y el abdomen para poder evaluar también al paciente. También vamos a registrar lo que son los patrones respiratorios, que ustedes pueden observar que es lo que vamos a evaluar en la valoración cardiovascular también, que ahí tenemos todos los aspectos que podemos evaluar.
También tenemos la valoración del sistema digestivo, que vamos a evaluar lo que es la boca y la garganta, y podemos, ¿verdad?, ver todo lo que vamos a evaluar en estos órganos. También valoramos lo que es el abdomen, cómo está la simetría, el tamaño, si encontramos alguna masa, ¿verdad? También en el recto algunas lesiones que podemos encontrar en él. También vamos a evaluar la valoración renal, ¿verdad? Que son todos los patrones urinarios, e incluso aquí lo vamos a realizar por medio, ¿verdad?, del laboratorio de orina, para poder ya tener los resultados y poder llenar, ¿verdad?, esto que es la valoración renal. También los orificios uretrales, que es lo que encontramos si tienen también alguna enfermedad de transmisión sexual. Está la valoración del sistema reproductor femenino, ¿verdad? Los genitales, las mamas, pezones, axilas, todo esto también vamos a registrar en el paciente femenino. Ahora en el masculino vamos a registrar, ¿verdad?, lo que es los aspectos del pene, escroto y testículos. Cuando termina ya la valoración física o el examen físico, ya la enfermera se encarga también de ayudar a vestir al paciente. Si no hay enfermera, pues el médico también puede ayudarla, e incluso si el paciente, ¿verdad?, está encamado, debemos de darle esa ayuda para que él pueda vestirse y tener, ¿verdad?, las comodidades al paciente. Y luego también vamos a darles referencias si se necesita de realizar otros exámenes para poder tener ya un diagnóstico definitivo. Aquí vemos una exploración física con hallazgos, ¿verdad?, normales y anormales. Entonces aquí ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, qué es lo normal en la piel y qué es lo anormal, ¿verdad?, que vamos a encontrar en la piel. También podemos ver lo normal del cabello y del vello, y lo anormal, o sea, todo lo que quizá podemos encontrar mal en el paciente. Y así poder ir evaluando, ¿verdad?, qué pueda tener nuestro paciente. También, ¿verdad?, uñas y pies, vamos a revisar todo esto, qué es lo normal y lo anormal que vamos a encontrar en el paciente, ¿verdad?, para poder darle el tratamiento adecuado. También evaluamos la cabeza y el cuello, y aquí podemos observar qué es lo anormal que vamos a encontrar, ¿verdad?, al momento de evaluar al paciente. Aquí también tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de qué podemos nosotros evaluar en los ojos del paciente para decir, ¿verdad?, o observar si él tiene alguna anomalía en ellos. También tenemos la exploración de los oídos, ¿verdad? Evaluar si el paciente tiene una buena capacidad auditiva, y si no, pues ya aquí tenemos todo lo anormal que podemos encontrar. También en la exploración boca y faringe, ¿verdad?, tenemos lo que vamos a evaluar si encontramos anormal en el paciente. Aquí vemos todas las enfermedades que pueda tener en la boca o la faringe. Vemos también en el tórax y las vías respiratorias qué podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, en el paciente, para poder así, como les decía anteriormente, dar el tratamiento adecuado. Tenemos el aparato cardiovascular, cómo vamos a evaluarlo para poder identificar lo anormal que tiene el paciente. Está el abdomen y el dorso, ¿verdad? Vamos a evaluar si no hay masas en el abdomen, cicatrices o agrandamiento de órganos, por ejemplo, ¿verdad? Si no tienen alguna hernia que se tiene que corregir por medio de una cirugía. También vamos a evaluar los genitales, ano y recto. Y aquí tenemos, ¿verdad?, qué es lo anormal que quizá podemos encontrar en el paciente.
También tenemos el sistema musculoesquelético. Vamos a evaluar, ¿verdad?, si el paciente se puede mover o no, tiene algún dolor o algún control de los músculos, ¿verdad?, y qué es lo anormal que quizá podamos encontrar. También tenemos el sistema nervioso central. Vamos a evaluar si tiene buenos reflejos o hay ausencia de ellos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver también si el paciente no tiene alguna dificultad o deterioro de los 5 sentidos. También vamos a evaluar el estado mental del paciente, ¿verdad? Y si encontramos todo normal o anormal, por ejemplo, si el paciente tiene ansiedad o está desorientado, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que estar orientado, saber en dónde está, qué día es, cuál es su nombre, etc. Entonces aquí hemos finalizado con los temas. Muchas gracias por su atención y los dejo, ¿verdad?, con esta reflexión de esta imagen que dice: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. William Osler. Muchas gracias.